Bueno, tenemos que tener la conciencia, cada uno de los que estamos aquí, que de tiempo en tiempo en la vida de un cristiano es atacado con mayor fuerza que en otras ocasiones. De tiempo en tiempo el enemigo viene con mayor fuerza a atacar nuestras vidas. Y la pregunta que podemos hacernos o que nos debemos de hacer es: ¿cómo puedo permanecer firme en esos tiempos de lucha, en esos tiempos de prueba? Pero específicamente lo que hoy Dios quiere hablar con nosotros, porque la prueba es una cosa, pero el ataque es otra cosa. ¿Cómo puedo permanecer firme cuando el enemigo está constantemente en ese tiempo, en ese momento, atacando mi vida? Esa es la pregunta que hoy vamos a responder. Y este tema se llama estar firmes en el día malo. ¿Cómo puedo estar firme en el día malo? Vamos a ver 3 puntos, solamente 3 puntos. ¿Cómo puedo permanecer firme? Porque yo sé que tú has escuchado que a veces decimos: bueno, es que la carne es débil, por eso ya no busco de Dios, es que me hicieron en la iglesia, es que Dios nunca me respondió mis oraciones, y buscamos muchas justificaciones para alejarnos de Dios. Por eso este camino realmente es así, aunque suene agresivo, no lo es toda la verdad y nada más que la verdad. Es que este camino solo es para los valientes. Los cobardes no caben en este camino. Los cobardes constantemente, por muchos pretextos que pongan, ¿verdad? Pero se alejan de Dios o retroceden en este camino. Por eso Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen un espíritu de valentía dentro de cada uno de ustedes? Que digan amén a eso. Así que Dios nos ha dado muchísimas cosas importantes y vamos a ver 3 puntos solamente: cómo podemos estar firmes en el día malo. Así se llama este tema. Di conmigo: estar firmes en el día malo. Y la respuesta la tenemos obviamente en la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 6, versículo 10. Ahí nos dice cómo podemos estar firmes. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo volvemos a leer, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El primer punto, en los momentos difíciles, en los momentos de ataque, y voy a regresar un poquito porque veo que algunos tal vez no la han captado. Pero yo no sé si entiendas lo que dije en la introducción, lo que acabo de decir. De tiempo en tiempo, Satanás llega con mayor fuerza. Uno de los ejemplos muy claros lo vemos con nuestro Señor Jesús. Satanás tentó a nuestro Señor Jesús cuando Él estaba terminando su ayuno de 40 días. Pero la Biblia dice textualmente, en uno de los evangelios, que se fue por un tiempo. Quiere decir que Satanás iba a volver a regresar. Y Satanás regresa de tiempo en tiempo. O sea, el pecado, la maldad, la tentación siempre está presente, pero hay momentos de mayor ataque que en otros tiempos. Yo no sé qué tiempo tú estés viviendo, pero hay tiempos de mayor ataque. Yo que llevo 20 años en este camino me he dado cuenta de eso. No es una mentira, está escrito en la palabra, pero lo he visto, lo he experimentado, como decimos, en carne propia, que de tiempo en tiempo llegan estos ataques. Y el primer punto para permanecer firme, lo dice la Biblia, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces ese es el primer punto, que la fuente de nuestra fuerza es nuestro Dios. Ante los ataques tenemos en general 2 opciones que podemos hacer y que de hecho hacemos muchos de nosotros. La primera opción ante el ataque es desalentarnos o desanimarnos. Nos desanimamos. Ya no queremos buscar a Dios, las cosas no marchan bien, decimos no funciona, etcétera, etcétera. ¿Te ha pasado alguna vez eso o has escuchado de alguna persona eso? Muchas veces yo lo he escuchado. No, es que ya no puedo más, pastor. Y en ese momento se le cristalizan los ojos y quiere llorar y realmente uno siente su debilidad de esa persona. Ante el ataque, esa es la primera opción. Nos desanimamos, pero obviamente en esta opción, si nos desanimamos, menos vamos a vencer los ataques. O la otra, le buscamos más. A ver, le buscamos más.
Ok, lo voy a volver a decir. Le buscamos más. No es buscar igual. Y esto es lo que muchos de nosotros, desgraciadamente, y no vengo de malas, Dios lo sabe, pero desgraciadamente no nos ha caído el 20. No se pueden tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Muchos de los que estamos aquí venimos cada vez que se nos pega la gana venir a la iglesia. Leemos cada vez que, no sé, no puedo dormir. Pues lee la Biblia, con eso te da sueño. Oramos de vez en cuando, profundamente, de verdad, porque a veces oramos mientras tú te subes al transporte para irte a tu trabajo y eso no cuenta. Delante de Dios no cuenta igual que si tú reservas un tiempo, te vas tal vez a las 6 de la mañana, pero te paras desde más temprano y reservas, aunque sea unos 15, media hora, no sé, unos 15 minutos, 30 minutos, y oras al Señor. Pero queremos que nos vaya bien. Pero uno de los primeros mensajes que recibimos para que nos vaya bien es: buscadme y viviréis. Y ese mensaje lo dio la pastora, nuestra pastora. Si nosotros ante el ataque no le buscamos más, di conmigo esta palabra, más. Dile al que está a tu lado, más. Si no le buscamos más, entonces no vamos a salir bien librados de ese ataque. Si tú estás buscándole a Dios a este nivel y viene un ataque, escucha bien o voltea para acá, a este nivel, si tú estás buscando a Dios a este nivel y viene un ataque a este nivel, ¿podrás tú salir en victoria? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Algo tan sencillo. Es que no le estamos buscando más. Es que le estábamos buscando mediocremente a nuestro Dios y así no va a dar resultado. Ahora, tenemos que entender y que ser muy conscientes de esto. Ante el ataque, la fuente de la fuerza es Dios. No hay otra fortaleza más grande que Dios. Tú te puedes apoyar en un hermano, está bien, ora por mí porque me siento ya desfallecer. Ayuna por mí, está bien. Tu hermano puede orar, puede ayunar por ti, tu papá, tu mamá, no sé, etcétera. Nosotros como pastores, pero tú tienes que ir a la fuente. No sé si me estoy dando a entender. O sea, te apoyas en la gente, pero también esa persona tiene ataques. Y si no en ese momento tiene un ataque, más adelante lo va a tener, porque esto es para todos. Y entonces a veces nos apoyamos. Yo pensaba que ese joven realmente estaba dando un buen testimonio, pero todos los jóvenes en la iglesia son unos hipócritas. Bueno, no todos los jóvenes, pero si tu mirada y tu apoyo está en los jóvenes, tú como joven te vas a desalentar. Porque todos tienen errores, y no solo los jóvenes, sino los adultos y demás, hombres y mujeres que estamos aquí. Entonces tenemos que estar conscientes que la fuente no es un pastor, no es un hermano, no es ni siquiera la iglesia. La fuente es directamente ir con nuestro Dios. Y ahí recibimos nuevas fuerzas. Y una de las cosas es que Dios tiene una fuerza inagotable. ¿Sabes qué tiene Dios? Que nunca se cansa. Yo veo a veces rostros cansados, yo me siento, es un tiempo para mí, desde hace unos meses, de cansancio. Hago algo, a veces tan insignificante, y me canso, y me empiezo a agotar realmente de una manera que nunca en toda mi vida me había cansado tan rápido como ahora. Y estamos en un momento, yo en lo personal, de cansancio. Pero tenemos que ir a la fuente que es nuestro Dios. Ahora, hay algo bien hermoso en esto. Cuando estamos débiles, estamos debilitados en nuestra fe o en varias situaciones de nuestra vida espiritual, y Dios nos dice: ven hacia mí. Y entonces nosotros estamos, imagínate, por acá, y estamos tirados literalmente o tirados emocionalmente y no tenemos fuerzas. Y Dios nos está diciendo desde acá: camina, camina, levántate y camina. Uno podría en ese momento entender algo: ¿cómo yo me puedo levantar y caminar hasta allá? No sé si te ha pasado que cuando tú estás cansado y te dicen todavía 3 cuadras más y vamos a llegar, dices 3 cuadras más. Pero cuando estás fuerte dices que son 3 cuadras. Pero cuando está uno cansado, ve la meta más lejos. No sé si me doy a entender. La estamos viendo más lejos. Y entonces uno que está debilitado podría decir esto: Señor, ¿qué no entiendes o qué no comprendes? Que estoy débil
Y tú me dices que vaya hacia ti, que tú eres la fuente de la fuerza y de la fortaleza. Y entonces ocurre esto. Dios no exactamente nos está mandando a que nos levantemos y vayamos hasta acá. Dios lo que está pidiendo es la intención y la determinación de levantarnos. Porque cuando nosotros tenemos la determinación de no vivir igual, de cambiar en nuestra vida, que nuestra vida sea productiva, que nuestra vida tenga un motivo, una razón, un propósito de existencia, entonces en ese momento cuando determinamos, yo no me voy a morir aquí. He caído muchas veces en este pecado, me ha atacado el diablo muchas veces, pero no me voy a alejar de Dios. Mi determinación está puesta, mis ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De esta me voy a levantar nuevamente. Y cuando tú logras levantarte, aunque tú no lo ves, Dios inmediatamente deja de estar allá y se pone a tu lado y te sopla aliento de vida para que tú empieces a dar pasos hacia adelante, pasos de victoria, pasos de triunfo, pasos de éxito, pasos de decir no me voy a quedar estancado en ese lugar porque Dios me da la fuerza y me da el aliento. Dios no te pide exactamente que vayas hasta ese punto solo, sino Él quiere ver cuánto tú deseas levantarte. El levantarse no depende de Dios, sino depende de nuestro corazón. El levantarse no depende de Dios. Dios puede venir, vamos hijo, levántate, tú te puedes volver a tirar, tú te puedes volver a caer, pero la determinación de levantarse es de nuestro corazón. Y por supuesto, amada iglesia, entre más lejos estemos de Dios, más débiles vamos a estar. Entre más lejos estés de Dios, más débil vas a estar. Entonces Dios no te pide, por ejemplo, una vez a mí estaba súper cansado y me dijo, levántate y ora. Y yo de verdad que estaba muy cansado y era en la noche, ya era tarde. Y me deslicé de mi cama, les he contado esa experiencia algunas veces, me deslicé de mi cama y me arrodillé ahí. Cuando empecé a orar, sentí una fuerza y una fortaleza dentro de mí, que yo dije, voy a orar 10 minutos, pues oré más de media hora, casi una hora oré en esa noche. Y ahí me di cuenta y ahí experimenté lo que te estoy diciendo, que Dios no nos va a decir, levántate y ve hasta allá, sino Él quiere ver si tú estás determinado a levantarte y a dar pasos de victoria. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, en primer lugar, para estar firmes en ese momento, en ese tiempo de ataque, es ir a la fuente que es nuestro Dios. Nuestra fortaleza es nuestro Dios. Di conmigo, mi fortaleza es el Señor. Mi fortaleza es el Señor. Amén. El segundo punto, ¿cómo puedo estar firme en el día malo? También lo dice Efesios y vamos a leerlo de corrido, Efesios capítulo 6, versículo 11 hasta el 13. Y dice así: vestidos de toda la armadura de Dios. Fíjate lo que dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Está clarísimo, ¿no? O sea, ni siquiera te lo tengo que predicar. ¿Cómo puedo estar firme ante las acechanzas del diablo, ante los ataques del diablo? Porque yo no sé si te ha caído el 20, pero Dios obviamente existe, pero también existe un ser que siempre quiere estarnos haciendo que caigamos, poniendo tropiezo. Incluso uno de los nombres de Satanás es el que se opone. Tú vienes a la iglesia bien contento y Satanás siempre se va a oponer. Entonces dice aquí claramente: vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Y luego fíjate lo que dice: y oro para que el Espíritu Santo te dé revelación. Cierra tus ojos ahí. Espíritu Santo, quiebra en este momento toda venda de los ojos. Corre la cortina de revelación y despierta el espíritu de tu pueblo y trae revelación en el nombre de Jesús a lo que vamos a leer en tu palabra en este momento. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te está cayendo el 20? ¿Tienes revelación de esto? O sea, la oposición no es tu suegra. La oposición no es tu esposo que siempre te está desalentando. Ya no vengas a la iglesia, ya no vayas a la iglesia. No es él. No es esa persona en sí. No tienes lucha contra el ser humano. Nuestra lucha ni siquiera es contra brujos o hechiceros o satanistas. Es con lo que está detrás de ellos. Nuestra lucha no es contra políticos corruptos. Nuestra lucha no es contra los ladrones, contra los asesinos, con los narcotraficantes. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, dice la palabra, y contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Tenemos hoy más que nunca que entender que esta guerra que estamos viviendo, porque es una lucha que estamos viviendo, es una lucha espiritual. Y entonces espiritualmente se tiene que ganar esta lucha. La quieres ganar muchas veces, por eso nosotros nunca vamos a ser felices así, porque tú quieres ser feliz a través de tener más dinero. Ya tengo mi casita, ahora mi carro nuevo y al rato una cuenta, aunque sea 200,000 pesos, y ya voy a estar tranquilo. Aunque tengas eso y más, eso no es lo que te va a dar la victoria en tu vida, sino cuando nosotros sabemos pelear espiritualmente, cuando nosotros tomamos lo que Dios nos ha dado. Y eso es a lo que vamos a llegar, versículo 13. Por tanto, di conmigo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Fíjate lo que te está diciendo. Hay una lucha, o sea, lo que te está diciendo es esto: hay una lucha, hay una guerra. A ver, entiende, por favor, comprende, abre tu mente y tu corazón, es lo que está diciendo la palabra. Tenemos una lucha y no es contra las personas, es contra seres espirituales de maldad. Está bien que tú mejores en tu negocio, eso está muy bien, pero tienes que darte cuenta que aún para que fluya la bendición económica hay algo que la está deteniendo espiritualmente. Tal vez ya te estás cuidando de tu cuerpo, ¿verdad? Estás comiendo bien, estás haciendo ejercicio, pero no sanas. Hay algo que lo está deteniendo espiritualmente, tienes que entenderlo, tenemos que comprenderlo. Y entonces por eso dice, por tanto, ya vistes esto, que es una lucha, que es una guerra. Por tanto, entonces ahora toma toda, no está diciendo una parte, toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Cuando habla de día malo, no habla de un día, así como pues el lunes fue bien malo para mí, pero ya el martes se compuso. No, cuando habla de un día malo, habla de un periodo de tiempo. El día malo. Por eso hay gente que siempre toda su vida ha sido malo para ellos. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y fíjate lo que dice: y habiendo acabado todo, ya cuando todo se termine, porque las guerras se terminan, puedas estar firme. Fíjate bien en esto. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Cómo puedo estar firme en medio del ataque o en el tiempo del ataque? Tomando lo que Dios nos ha heredado. Así de sencillo. Y en esto, queridos hermanos en Cristo, estamos sumamente perdidos. Aunque se ha predicado, ya llevamos años predicando de toda la herencia que tenemos, nosotros estamos perdidos. Y nosotros, siendo ricos en Cristo, vivimos como unos miserables en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque simplemente no lo tomamos lo que Dios nos ha dado. No tomamos lo que Dios nos ha dado. Y tú puedes decir, bueno, ¿qué vamos a tomar? Bueno, Dios nos ha dado muchísimas herramientas. Y Dios nos ha dado todos los medios para que en esta guerra que estamos librando cada uno de nosotros, podamos tener la victoria. Te repito nuevamente, Dios nos ha dado todos los medios, todas las herramientas, todas las armas para que en esta guerra podamos tener victoria. Pero ya no es cuestión de Dios. Jesús, no sé si sepas, pero Él ya hizo lo que tenía que hacer. No es de embalde, no fue unas palabras bonitas estando en la cruz que dijo, hecho está. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él no va a venir a hacer otras cosas, Él ya hizo. Entonces, ¿por qué nosotros vivimos así? Porque no hemos tomado lo que Él ya ganó para nosotros. Ahora,
en estos versículos, en este contexto, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Armadura. La armadura de Dios. Esta armadura Dios nos las ha dado ¿para qué? Pues para que podamos estar firmes. Fíjate, en una guerra, para que podamos ganar, en una guerra, las armas son súper importantes. ¿Cierto o no? En cualquier batalla las armas son súper importantes. ¿Por qué crees que las guerras, por ejemplo, lo que apenas sucedió con Estados Unidos e Irak, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ellos tienen ya armas nucleares. Uno de los problemas es eso, o sea, ellos pueden de cualquier parte del mundo mandar una bomba nuclear o un misil y explotar una ciudad entera. De cualquier parte del mundo. Antes no era así. Por supuesto que antes había lanzas, espadas y fue todo modernizándose hasta el grado de que ahora de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Es más, si se usaran todas las bombas que tenemos, el planeta pues explotaría. Y yo creo que tú has visto películas del futuro o esas películas, por ejemplo, de Terminator, que qué pasó ahí, ¿no? La máquina inteligente está en contra de los humanos y fue el apocalipsis y casi acaba con toda la humanidad. Bueno, eso realmente puede suceder hasta cierto punto. Pero sin meternos en eso, las armas son súper importantes para una batalla. Y aunque las armas no ganan las batallas, sino las ganan los seres humanos, los hombres, las armas ayudan muchísimo para que podamos ganar batallas. Repito, las armas no ganan las batallas. Las que ganan las batallas somos nosotros, los seres humanos, o nosotros como cristianos en este caso. Pero las armas te van a ayudar bastante. Y muchos de nosotros no estamos teniendo estas armas que Cristo ya nos dio. Ahora, algo que tenemos que entender muy importante es que todo lo que Dios nos ha dado, todos los recursos, todas las herramientas, toda la armadura, todas las cosas que Dios nos ha dado, ha sido porque Cristo venció en esa cruz hace 2000 años. Él venció, y lo vuelvo a repetir y no me canso de hacerlo, Él venció 3 cosas que jamás el ser humano había podido vencer y jamás iba a poder vencer. Venció el pecado y la maldición del pecado, venció a Satanás y venció la muerte, porque al tercer día Jesús se levantó con poder y con gloria. Y eso es algo importante. Si Jesús no hubiera muerto en esa cruz y hubiera resucitado, nosotros no tuviéramos el poder, ni siquiera te estuviera predicando de esto. Pero tenemos el poder. Y en Efesios precisamente, capítulo 1, versículo 16, nos habla de esto. Mira qué interesante está. Efesios capítulo 1, versículo 16. Dice, no ceso, aquí está hablando el apóstol Pablo, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. O sea, Pablo estaba orando constantemente por los efesios. Versículo 17, ¿para qué estaba orando el apóstol Pablo? Fíjate, ¿para qué estaba orando? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué estaba orando el apóstol Pablo? Para que se nos cayeran los velos, para que nos cayera el 20, para que tuviéramos sabiduría y revelación. Es que nosotros seguimos desgastándonos y no vamos a llegar al punto. Ese es uno de los temores que yo tengo en mi corazón, que tú le intentes tanto, pero tanto en tus fuerzas, que te canses y que no llegues a ese punto. Al punto que Dios quiere que nosotros lleguemos como hijos de Dios, porque la victoria Él nos las ha prometido y no es una fantasía ni una mentira, sino es una completa verdad y una completa realidad. Pero tenemos que entender esto, tenemos que tener ojos abiertos. Y es lo que Pablo estaba orando, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé un espíritu de sabiduría. Y luego dice el versículo 18, alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué está diciendo? Para que no andes como muchos que ya no tienen esperanza, sino que tú entiendas que tenemos esperanza, que vienen cosas buenas para nosotros, y que entiendas que hay una herencia que Cristo ganó para cada uno de nosotros. Yo que tú le daría un aplauso fuerte a nuestro Dios. De verdad que aún
aún predicando esto, yo veo que muchos de ustedes están adormilados. ¿Y sabes qué triste es que tú pienses, ojalá que ya se acabe el culto para ir a prepararme, para ir a trabajar mañana, y te vuelves un esclavo del sistema? Cuando tienes bendiciones económicas como herencia, no vivas como esclavo, siendo un hijo de Dios. Pero esa es nuestra mentalidad. Voy a acabar, y no es malo estudiar, no es malo prepararse. Voy a acabar la universidad para tener un trabajo, y tienes un trabajo que te pagan de verdad una miseria. Es un sistema solamente. Y así te vas a los 30, a los 40, a los 50 años, a los 60, a los 80, y cuando llegaste se te acabó tu vida. ¿Y qué hiciste de tu vida? ¿O qué hicimos de nuestra vida? Todo el tiempo es trabajar. Es bueno trabajar, es bueno estudiar, pero no nacimos solo para eso. Hay algo más, pero como no tomamos lo que nos pertenece por herencia, no se lo hemos arrebatado también al enemigo, nosotros seguimos pobres en muchos sentidos, no solo económicamente. Y el versículo 19 nos dice algo tan importante. ¿Y cuál? O sea, lo que Pablo está diciendo, yo quiero que entiendan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dios nos ha dado poder, nos ha dado poder. Dios nos ha dado poder. Él es todopoderoso y ha dado poder a su pueblo. Y tú puedes decir o pensar tal vez, ¿y cuál es ese poder? El poder para decirle no a la tentación. El poder para ser fiel hasta la muerte. El poder para vivir una vida en santidad y en dignidad delante de Dios. Pero también el poder para ir en contra de todo lo que el diablo nos está lanzando constantemente y decirle no más. Yo no soy esclavo. Yo no soy esclavo. Yo no nací para eso. Mi propósito es más grande. Mi propósito no es de temor, mi propósito no es de derrota, mi propósito no es de enfermedad. Esta enfermedad no me moriré. Mi propósito es de victoria, es de poder, es de gloria en Cristo Jesús. Y esto es una realidad, pero dice la palabra para los que creen. Si tú no lo crees, no va a funcionar, simplemente así. Y el 20 sigue diciendo, la cual operó en Cristo. ¿Qué operó en Cristo? La supereminente grandeza del poder. En Cristo operó este poder, resucitándole de los muertos. ¿Por qué resucitó Jesús? Porque tenía este poder. Y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Sabes que Jesús está reinando? ¿Y sabes que Jesús ya está sentado? ¿Qué significa que está sentado? ¿Por qué es tan importante que dice la Biblia está sentado? Porque Él ya terminó. Pero tú y yo no nos tenemos que sentar, porque no hemos terminado. Nosotros tenemos que avanzar. Nosotros tenemos que levantarnos. Dile al que está a tu lado, tú tienes que levantarte, no estés sentado. Incluso los mensajes y las enseñanzas, el maestro se sentaba, pero el alumno estaba de pie. Era al revés. Ahora nosotros que predicamos, estamos de pie y tú estás sentado, pero tendría que ser al revés. Y de hecho lo vamos a hacer en este año así. Ya si te duermes, imagínate, te vas a dar uno, pero bueno. Entonces dice aquí el versículo 21, presta toda tu atención por favor. Sobre todo principado, fíjate lo que está diciendo, no sobre algunos cuantos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, le ganó al diablo y a sus demonios. Jesús le ganó, Jesús lo derrotó, Jesús lo venció en esa cruz. Y cuando resucitó al tercer día, venció también a la muerte. Jesús lo hizo. Pero no queda ahí la cosa, sino que dice esto, maravilloso. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Dice, sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿A quién le dio ese poder? ¿A quién le dio ese poder?
a nosotros. Di conmigo, a mí. Dios me dio este poder. Entonces tenemos que usar este poder. Cuando no usamos las armas que Dios nos ha dado, menospreciamos el sacrificio de Jesús. Cuando tú no usas la autoridad, el poder que Dios te ha dado, todas las armas, porque hay muchas armas que Dios nos ha dado, menospreciamos el sacrificio de Jesús. Y aunque tú te pongas a llorar, con todo respeto, en Semana Santa, por el sacrificio de Jesús, pobrecito, cómo lo mataron y quién sabe qué tanto, y cómo sufrió por nosotros, y nosotros tan malos, y Él tan fiel, y nosotros tan infieles, y Él así. Bueno, puedes decir todo, pero cuando tú no utilizas lo que Dios te ha dejado por herencia, nosotros menospreciamos la sangre de Jesucristo. Y es en vano entonces estar celebrando la Pascua y la Semana Santa y tantas cosas, cuando tú y yo no ejercitamos lo que Él con tanto sacrificio ganó por cada uno de nosotros. ¿Sabes cómo tú puedes honrar el sacrificio de Jesús? Cuando tú vives en victoria. Cuando no andas con la cabeza agachada. Yo creo que a Dios le duele tanto en su corazón. Es que te di todo para que seas un victorioso, y estás como víctima y todos me hacen y todos me dicen y pobre de mí, y te pones a llorar siempre. A Dios no siente compasión de tu lástima. A Dios no le conmueve tus lágrimas de víctima. De verdad, o sea, si tú habías pensado, ¿por qué Dios no me responde? Porque tal vez estamos siempre en, me hicieron y cambia a mi esposo porque ya sabes cómo me pega y esto y el otro. No estés en un estado de víctima. Tú y yo no somos así, no nacimos para ser víctimas de este mundo, sino nacimos para estar encima de todas estas circunstancias que nos rodean. Recuerda algo, Dios está más interesado en cambiarnos a nosotros que cambiar nuestras circunstancias. Porque una persona que ha asumido, que ha tenido la autoridad de parte de Dios, entonces en ese momento esa persona, de verdad, las cosas van a estar encima de él y nosotros vamos a caminar encima de las aguas, de las adversidades. ¿Cuántos quieren eso? Entonces toma lo que Dios te ha dado. Ese es el segundo punto. Y el tercero está en Efesios 6:16. Regresemos a Efesios capítulo 6. Desde el versículo 13, versículo 14 nos empieza a decir el versículo 14 de la armadura, y dice: toma el yelmo, toma la espada, toma esto, toma el otro. Pero llegamos al versículo 16 y nos dice algo muy interesante. Sobre todo, fíjate, nos está diciendo: toma esto, toma esto, toma esto, toma toda la armadura, porque tenemos que tomar toda la armadura. Alguien hace años tuvo un sueño aquí y nos veía algunas personas que algunos traían una parte de la armadura por acá, otros por acá, y otros con unas espadas bien chiquitas que parecían un cuchillo de Rambo. En serio, pero pocos de esta iglesia teníamos toda la armadura completa. ¿Cómo estarás tú? Hablando ya en serio, ¿cómo estarás tú? Si en este momento Dios te pusiera un espejo espiritual y vieras tu armadura, ¿tendrás el casco? ¿Tendrás la espada? ¿Estará grande la espada o estará chiquita? ¿Tendrás el escudo? ¿Tendrás el pectoral? ¿Tendrás todo lo que es una armadura? ¿Cómo estarás? Porque muchos de nosotros andamos muy entrones y no, pues que venga el diablo y que quién sabe qué, y ahorita que... Pero si no tienes armadura y sacas tu espada que parece cuchillo, ¿cómo vas a ganar esta situación? Es en serio, ¿cómo vamos a ganar esta batalla? Por eso no cualquiera es cristiano, menos en estos tiempos. Son participantes, solamente espectadores de algunas cosas del cristianismo, pero no son cristianos. El gran porcentaje de las iglesias, del 100% de las personas que se reúnen en una iglesia, yo creo que si acaso tal vez el 50, el 60% a lo mucho serán cristianos. Muchos solamente están ahí como en un estadio viendo a los demás jugar, a hacer, servir, pero muchos no hacen nada, solo están observando y viendo. ¿Ya viste a la hermana? ¿Ya viste al otro? ¿Ya viste? Mira que esto no funciona en la iglesia, por eso yo no me voy, por eso yo no diezmo, por eso yo no le entro, por eso yo no sirvo. Siempre están así,
porque no es para cualquier persona, realmente solo para los valientes. Y entonces dice aquí, sobre todo, toma el escudo de la fe, sobre todas las cosas, toma el escudo de la fe. Ahora, ¿por qué es tan importante el escudo de la fe? ¿Cuál es el propósito del escudo de la fe? Lo dice el mismo versículo. Di conmigo, para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo puedo yo estar firme en el tiempo del ataque? Di conmigo, tomando el escudo de la fe. Este es el tercer punto, si tú estás apuntando. Tomando el escudo de la fe. Ahora, ¿para qué es el escudo de la fe? Para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Cuando habla de dardos, habla de flechas del maligno, flechas de fuego del maligno. Pero ¿qué son las flechas de fuego del maligno? Las flechas de fuego del maligno, escúchalo bien, es la voz del enemigo, diciéndonos a nuestros oídos tantas mentiras para que eso entre a nuestra mente y se conviertan en pensamientos del diablo, por supuesto. Las flechas del maligno es la voz del diablo susurrando a nuestro oído para que eso se convierta, esas mentiras que nos dice, se conviertan en pensamientos. Esas son las flechas del maligno. En la antigüedad, los guerreros que tomaban un escudo se protegían en dos áreas, básicamente. Se protegían la cabeza y se protegían el corazón. Podían darle una flecha en la mano, podían sobrevivir. En la pierna podían sobrevivir, incluso se la cortaba, podían sobrevivir. Pero en el corazón y en la cabeza no podían sobrevivir. Cuando hablamos de cabeza y de corazón estamos hablando del alma. Cuando hablamos del alma hablamos de la mente, de los pensamientos. Lo que Dios está diciendo en otras palabras, toma el escudo de la fe para que no lleguen esa voz o no entre esa voz del maligno dentro de ti y se conviertan en pensamientos y en mentiras de parte del diablo. Por eso cuando te lo voy a ilustrar así. Cuando nosotros tuvimos la situación, ya sabes, la situación familiar, que fallecieron dos de mis hermanos, cuando fallece el segundo, mi hermano Roberto en este caso, algo que empezamos a detectar inmediatamente, yo creo que fue Dios el que nos puso de acuerdo a varios de los integrantes, empezamos a decir Dios es bueno, Dios es bueno. Porque en ese momento no permitimos que entrara pensamientos que desacreditaran la bondad de Dios. Y muchos de nosotros hemos permitido que entren flechas que se están desacreditando constantemente que Dios es bueno. Si fuera bueno, mira, estarías enfermo. Si fuera bueno, si fuera tu papá, ¿verdad? Te dejó y te abandonó. Y tu esposo, ¿qué tal? Y si fuera bueno esto, ¿verdad? Te sanarías. Y si fuera bueno ya tuvieras trabajo. Pero Dios no es bueno. Esas son las flechas. Eso, todo lo que acabo de decir, a veces nosotros lo hemos permitido. Y cuando nosotros de verdad, ahí está mi papá de testigo, está mi esposa, cuando nosotros empezamos a decir constantemente Dios es bueno, nunca en todo este periodo que ya llevamos más de 6 meses, y aunque ha sido doloroso y duro, nunca he dudado de la bondad de Dios y nunca le he reclamado a Dios ni una sola vez, ni tendría por qué, de que fallecieron así mis hermanos en 5 días. Pero nosotros no nos hemos puesto listos. De verdad, así, rápido. Vienen pensamientos y tú, ¿será? Es que sí, mira cómo le fue al otro. Yo creo que es una mentira todo lo que nos han dicho, ¿no crees? Y la otra persona, ¿pero de qué estás hablando? Pues es que no funciona esto. Yo no quedo sana, tú sí, manita. Es que mira, a mí me va cada vez peor, me metí incluso a servir y ahora ya tengo más problemas. Esa es otra mentira del diablo, que el que sirve tiene más problemas, pero no te han dicho todo ahora sí que completo, que cuando alguien sirve es respaldado más por el poder de Dios, porque el que sirve, el que da, Dios le da aumentado y multiplicado. Nuestro Dios nunca deja a sus siervos, nuestro Dios siempre nos está bendiciendo constantemente. Ahora, ¿cómo puedo utilizar el escudo de la fe? ¿Cómo puedo utilizar el escudo de la fe? Primero entendiendo qué es el escudo de la fe. Y el escudo de la fe es, así te lo voy a decir, el escudo de la fe es nuestra fe
basada en la palabra de Dios. El escudo de la fe es que estamos basados en la palabra de nuestro Dios, que nuestra fe está sólida en la palabra de Dios. Tú tienes fe, todos tenemos fe, siempre hemos tenido fe, hasta un ateo tiene fe en él mismo, todos tenemos fe, pero ¿cuántos tenemos fe basado en la palabra de Dios? Es muy diferente. El escudo de la fe es esto. Es esto. Nos cubre nuestra cabeza, nos cubre nuestro corazón. Cuando el diablo viene con nosotros, viene a susurrarnos, ¿sabes que te vas a morir de esta enfermedad? Que de esta no te vas a levantar. El escudo de la fe, ¿qué dice la palabra? Que Cristo llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias, por sus llagas yo soy sano. Este es el escudo, este es lo que te protege a ti y a mí. Cuando viene el diablo y nos dice, tú no vas a ser libre, entonces nosotros tenemos que recordarle lo que dice la palabra de Dios, que a libertad fuimos llamados. Cuando el diablo venga con algo, porque siempre va a venir con muchas cosas, todo está aquí en la palabra de Dios. Aquí dice que Él cambia nuestro lamento en gozo, que juntamente con la prueba, fíjate lo que dice, está la salida. El diablo te dice, no vas a salir de esta, ya llevas meses en esta misma situación, pero Dios nos ha prometido que juntamente cuando está la prueba, ahí está la salida, que al que cree todo le es posible. Dice la palabra de Dios que aún los muertos que creen en Él resucitarán, porque Jesús es la resurrección y la vida. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ello? El escudo de la fe es que nuestra fe está basada en la palabra de Dios. El escudo de la fe es que yo creo lo que yo soy en Dios. Yo creo mi herencia, recibo mi herencia, creo que puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Nuestra identidad también es el escudo de la fe. Porque una persona sin identidad será llevada para acá y para allá. Un día te dicen una cosa y lo crees, y un día te dicen otra cosa. Pero alguien que sabe su identidad, sabe quién es Dios para él, sabe lo que somos nosotros en Cristo, sabe lo que tenemos y sabe lo que podemos hacer en Cristo. Esa es tu identidad, y nuestra identidad está basada en lo que Dios dice de nosotros. La gente, tu padre, tu madre puede haber dicho muchas cosas. La gente dice muchas cosas de nosotros, por ejemplo, que estamos locos, pero Jesucristo dice otra cosa, que para lo que para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios, es poder de Dios. La identidad se basa en lo que tu Padre, que te creó desde la eternidad, ha dicho de cada uno de nosotros. Y cuando tomamos el escudo de la fe, entonces podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Amada iglesia, te cuento esto para cerrar, si alguien me ayuda, por favor. Del sábado para el día domingo le platiqué por ahí a 2 personas lo que me sucedió, y por eso Dios me motivó más a dar este mensaje en esta noche. Del sábado para el domingo ya estaba yo acostado, todo estaba apagado y no pude dormir, ¿no? Empecé a tener muchos pensamientos de incredulidad acerca de Dios, acerca de lo que hacemos como cristianos, de realmente si funcionaba esta situación, de que yo fuera su pastor de ustedes, y tantas cosas más, cosas personales, que esas me las reservo, y muchas situaciones. Y entonces eso me quitó el sueño prácticamente, y estuve sin dormir. Dormía un rato y me despertaba y estaba así, y así estuve hasta que me paré ya a las 6 de la mañana, como normalmente acostumbramos mi esposa y yo a pararnos a las 6 de la mañana los días domingos. Y entonces yo en ese momento no estaba detectando esto. Lo que, o sea, para vergüenza mía lo digo, porque esto yo te lo he enseñado y a veces se nos olvida. Por eso Dios a través de este mensaje te quiere recordar algo. No todos los pensamientos que tú tienes malos son provocados por tu propia mente.
No todos los pensamientos que tú tienes de incredulidad son porque tú seas un incrédulo. Muchos de esos pensamientos, no todos, pero muchos de esos pensamientos llegan porque el diablo está lanzando constantemente estos dardos de fuego. Hay tres clases o tres fuentes de donde vienen pensamientos: de nosotros, de Dios y también del maligno. Y entonces empecé a tener estos pensamientos que prácticamente no pude dormir, pero despertando o levantándome el día domingo a las 6 de la mañana, dije, esto no está bien. Y por supuesto que la mente produce emociones, y eso ya hemos hablado, cómo va la función de la mente. Y entonces pues mis emociones no estaban bien, no estaba emocionado, no estaba animado, no estaba entusiasmado por orar o por buscar de Dios o por venir a la iglesia. Porque los pensamientos provocan emociones. Los pensamientos determinan nuestro estado de ánimo de nosotros. Y en ese momento me arrodillé y empecé a orar con todo mi corazón. Y empecé, lo primero que le dije: Señor, gracias por esta mañana. Pero inmediatamente empecé a ordenar que esos pensamientos de incredulidad se fueran de mi vida. Empezaron a salir esos pensamientos. Y algo empezó a pasar en mí. Yo te lo digo delante de Dios que no me deja mentir. Algo pasó en mí. Y cuando en el primer servicio que tenemos, saben, 2 servicios el domingo, el primer servicio, agarré el micrófono y me puse a orar. Y algunos recordarán tal vez que me puse a orar por eso, reprendiendo todos los pensamientos de parte del diablo. Cuando yo hice eso, me bajé y ya comenzó la alabanza y sentí una mejora en mi vida. Lo que sentí es esto, lo puedo resumir así: sentí que se limpió mi mente. Sentí que se limpió mi mente. Y yo quiero que hoy Dios nos lleve a eso, a cada uno de nosotros, pero esa es tu decisión. Toma tu autoridad, toma el control en el nombre de Jesús en esta noche y empieza a reprender esos pensamientos que no son correctos. El diablo trabaja con todos y cada uno de nosotros. Y yo he tenido pensamientos en todo el año pasado muy buenos, pero hay pensamientos también malos, que por momentos, yo te lo digo en mi testimonio, los he creído. Y he creído que esto es lo mejor. Y entonces empiezo a tener planes. Pero cuando voy a Dios, esos planes no checan. Esos planes no concuerdan. Y Dios me dice: estás siendo engañado. Y muchos de nosotros estamos siendo engañados. Por eso nosotros no estamos progresando muchas veces, porque le estamos creyendo a un completo mentiroso, que es el diablo. Pero hoy toma tu autoridad. 3 pasos para que en los momentos, en este 2020 será un año muy bueno, de verdad. Pero recuerda algo: tú y yo hacemos el año. No es solo el año que te tocó vivir. Este año estuvo bien bueno, el otro año estuvo bien malo. No, no es eso. Tú haces el año a través de tus decisiones. Para que termines en victoria, para que termines en derrota, tú eliges cómo quieres vivir. Y vimos 3 pasos. El primero es que la fuente de la fortaleza es Dios. Lo segundo, toma lo que Dios te ha dado. Y tercero, toma el escudo de la fe. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Vamos a tomar nuestra autoridad.